Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tratar sobre los tipos de memoria y los problemas de aprendizaje. Como primero tenemos memoria procedimental. La memoria procedimental se refiere a la secuencia ordenada de recuerdos que permite ejecutar una acción. Se refiere a una acción que se ha practicado tantas veces que se ha automatizado. Lesiones en el hipocampo pueden inhibir el recuerdo de procedimientos nuevos, pero no necesariamente de aquellos que fueron aprendidos antes de la lesión. Carter 2007. La memoria procedimental se utiliza para una serie de acciones. Entre los ejemplos de cosas que pueden hacer que implican la memoria procedimental se incluyen escribir con un bolígrafo, escribir en un teclado, jugar al baloncesto, tocar el piano, nadar, preparar comida sencilla. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo o memoria operativa es también conocida como la memoria de corto plazo. Es un proceso mental a través del cual se almacena la información transitoriamente y se somete a procedimientos de nuestra mente. Según Salthouse, en 1990, el sistema de la memoria de trabajo permite a la mente procesar la información proveniente del ambiente externo o de presentaciones internas, manteniendo activos los contenidos mentales, es decir, en un estado accesible, para elaborarlos a través de otros procesos mentales. La memoria prospectiva. Tenemos a la neurociencia cognitiva. En este caso tenemos Parkinson, que son las lesiones traumáticas cerebrales, esclerosis lateral, entre otros. Sobre todo en esta base de tiempo, ya que la recuperación depende de las regiones prefrontales y temporales. Estas están basadas en eventos de estímulo ambiental. Por ejemplo, ver una cerradura de la puerta de la casa que nos hace recuerdo de recoger las llaves. Según los tipos de tarea, existen dos fundamentales. En este caso, las tareas basadas en eventos y tareas basadas en el tiempo. Recuerdo de la realización de ciertas acciones en un momento adecuado del futuro. La memoria episódica. La memoria episódica es aquella que se refiere al recuerdo de momentos, lugares, emociones y detalles del contexto de episodios de la vida que se pueden evocar de forma muy nítida. Para la formación de este tipo de recuerdos es importante la actividad del lóbulo temporal medial de la corteza prefrontal, aunque es en el hipocampo donde se almacena. Lo que no se conoce con exactitud es si pertenece ahí para siempre o si posteriormente se consolidan en el neocórtex. La memoria episódica es la relacionada con sucesos autobiográficos y forma parte de la memoria a largo plazo explícita. Zonas del encéfalo implicadas en la memoria episódica. La memoria episódica depende directamente del hipocampo, el giro parahipocampal, los cuerpos mamilares y el tálamo. Se necesitan de dos sistemas diferenciados para procesar correctamente los recuerdos de la memoria episódica: el tracto cepo-hipocampal y el tracto mamilotalámico. La memoria emocional. De la misma forma que la memoria puede afectar a la memoria, de igual manera tiene esta afectar a las emociones. Cuando las personas se encuentran en situaciones peligrosas, reaccionan con una respuesta emocional. Esta respuesta permite la mayor activación en el estado psicológico como es el estado físico. La estructura del cerebro principal que se encarga de realizar los procesos de memoria y que facilita el recuerdo es el hipocampo. Está ubicado en la corteza temporal y forma parte del sistema límbico, pero la región cerebral que se encarga de dar lugar a las respuestas emocionales es la amígdala.
Esta estructura consta de un conjunto de núcleos y neuronas localizadas en una profundidad de los lóbulos temporales y también forma parte del sistema límbico. Los eventos negativos provocan una mayor alteración emocional. Los sucesos traumáticos pueden insertarse con mayor facilidad en la memoria emocional, pero los eventos positivos también lo hacen con una menor intensidad. La memoria emocional es la capacidad del ser humano de fijar recuerdos a partir de las emociones. Las emociones íntimamente vinculadas con la memoria se consideran que el contenido emocional de los eventos influye sobre el recuerdo posterior. Por ejemplo, un accidente de tránsito o una pelea con un compañero, a diferencia de que comí la semana pasada. Memoria sensorio-motora. La memoria sensorio-motora es un complejo de memorias en las que se experimentan sensaciones como olores, sabores, movimientos o imágenes, que parecieran estar ocurriendo nuevamente cuando se recuerdan. Memoria a corto plazo. Se denomina memoria a corto plazo a la que es capaz de conservar información en un tiempo suficiente para ejecutar una tarea que es útil en determinado momento, pero luego se desecha, como suele en el caso de la información almacenada en la memoria de trabajo. Conserva información limitada, se recupera en un momento determinado. Ejemplo, memoria de trabajo. La información puede desvanecerse o pasar a la memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo. Sistemas de memoria. Declarativa. Almacena información y conocimientos de hechos y acontecimientos. Procedimental. Habilidades o destrezas de cómo hacer las cosas. Episódica. Percepción sensorial y la información que contiene está organizada temporalmente. Semántica. Es casi inmune al olvido. El lenguaje, habilidades matemáticas y otras son más duraderas. Conserva nuestros conocimientos del mundo físico, realidad social y cultural. Facilita un suceso cuando es oportuno. A continuación, vamos a ver algunas dificultades del aprendizaje, como por ejemplo la dislexia. La Asociación Internacional de Dislexia está considerada una dificultad específica de aprendizaje, de origen neurológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y por un déficit en las habilidades de decodificación lectora y de letreo. Como consecuencias secundarias, pueden presentarse dificultades en la comprensión lectora y reducirse la experiencia lectora, lo que puede obstaculizar el incremento del vocabulario y del conocimiento general. Tenemos también la discalculia. La discalculia hace referencia a una dificultad de aprendizaje específica en la materia de matemáticas. Es uno de los problemas más frecuentes cuando se habla de dificultades en el aprendizaje, específicamente en lo referente a la parte numérica, aunque en ciertas ocasiones también hay problemas de carácter lingüístico y de déficit de atención. Tradicionalmente ha sido considerada como la más difícil, compleja y aburrida, ya sea esta por el desarrollo de los procesos mentales, el aprendizaje superficial memorístico que se realiza en las escuelas donde se encuentran la mayor parte de deficiencias, ya que desde temprana edad no se desarrolla el razonamiento lógico en los niños o simplemente por un problema congénito de nacimiento. Las dificultades de aprendizaje como la discalculia tienen la dificultad para realizar operaciones aritméticas, nivel de razonamiento determinado, desarrollo insuficiente de las áreas de procesamiento numérico en el cerebro. Por lo general no se asocia con otras funciones mentales generales. Puede ser adquirido o evolutivo. También hay una dificultad en la comprensión. La dispraxia. Cala, Lickworth y Cabrera menciona acerca de la dispraxia y su caracterización. Ideomotora, dificultades para realizar tareas sencillas. Ideatoria, como las dificultades en la práctica, tareas de varios pasos, como cepillarse los dientes.
Oromotora, que son los problemas para coordinar los movimientos necesarios para la pronunciación. La constructiva afecta la capacidad para entender y aplicar las relaciones con otras personas. Causas. Se sospecha que se debe a alteraciones existentes a las áreas cerebrales vinculadas a la integración de la información motora y su secuenciación no maduren correctamente. Estas áreas cerebrales están ubicadas en la parte posterior de los lóbulos frontales y alrededor de la cisura de Rolando. La disgrafía. La disgrafía es un trastorno de la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades o incapacidades para componer textos escritos. En la gran mayoría de los casos se presenta en niños que no padecen ninguna deficiencia intelectual ni neurológica relacionada, aunque en algunos sujetos la disgrafía esté asociada a otros trastornos del aprendizaje o problemas de lenguaje o de perceptomotricidad. Los síntomas empiezan a manifestarse a partir de los 6 años aproximadamente y según su tipología se dividen en dos tipos. La disgrafía motriz, en la que el niño presenta una postura inadecuada al escribir, maneja de modo incorrecto el bolígrafo o cualquier tipo de lápiz, escribe con excesiva velocidad o lentitud. La disgrafía específica está caracterizada por una desviación en la percepción de las grafías que provoca que el niño cree letras difíciles de reconocer, ya sean estas deformes, de tamaño pronunciado, demasiado juntas. Aparte de las personas con disgrafía suelen cometer muchos errores gramaticales de puntuación y de organización de los contenidos en frases y párrafos. El TDA y el TDAH. Niños con TDAH. Los niños con TDAH presentan mayor probabilidad de fracaso escolar y tienen problemas de comportamiento de interacción social familiar a consecuencia de los mismos síntomas que padecen. El tratamiento requerido para estos casos es a largo plazo, por lo que se considera crónico y demandado a un costo elevado. Es importante que desde la infancia los médicos que tienen que ver con la salud del paciente con esta sintomatología de manera que evalúen el tratamiento con TDAH para que tengan conocimiento científico y puedan así utilizarlo en la práctica médica. Las personas con TDA son personas muy retraídas y temerosas. Es así que estas personas son muy lentas, distraídas, con bajo estado de energía, presentan más atención en los estímulos más relevantes y no hacen caso a los irrelevantes. Lo podemos visualizar en sus primeros años de vida. Desde un inicio no pueden mantener la atención en determinadas actividades, tanto en lo académico como en su vida social. Para ellos es difícil seguir ciertas reglas de comportamiento. Así que no es que ellos no quieren atender, sino más bien presentan una dificultad en mantener la atención sostenida. Recomendaciones para motivar el aprendizaje. Hay una serie de actividades recomendadas para motivar el aprendizaje, potenciar la memoria y la implementación de estrategias en base a la neurodidáctica dentro de los procesos de aprendizaje. Entre ellos se puede destacar la conexión emocional. El cerebro humano aprende mejor cuando existe una conexión emocional con el contenido. La repetición es fundamental para consolidar la memoria a largo plazo. Es más efectivo utilizar la técnica de repetición espaciada. La información visual es procesada de manera más rápida y efectiva por el cerebro que la información verbal. Por lo tanto, es recomendable utilizar imágenes para ilustrar conceptos clave y ayudar a los estudiantes a visualizar el contenido de la manera más clara. La personalización del aprendizaje, creación de ambientes positivos en el aula con la utilización de recursos multimedia. La atención en el aprendizaje se la debe enfocar en la información relevante y evitar distracciones. La meditación, respiración consciente y realización de pausas mejoran la atención reduciendo el estrés y ansiedad. La memoria se ve fortalecida cuando se asocian las ideas. Las estrategias didácticas y metodológicas deben ser más eficientes, de tal manera que promuevan un mayor desarrollo cerebral. Reconocer los conocimientos previos que tiene el alumno. Esto va a permitir tener un mayor interés hacia los nuevos aprendizajes. Construir el significado, consolidación de conocimientos. De esta manera, los alumnos realizarán las acciones de procesamiento, almacenamiento y juicio. Con esto, asimilarán toda la información y quedará guardada como nuevas experiencias.
La evaluación. En esta fase debemos reconocer si el estudiante ha aprendido. No se requiere el aprendizaje memorístico o llamado a corto plazo, que normalmente lo podemos olvidar en horas, sino que le va a servir para su vida cotidiana. Entonces, las evaluaciones serían una especie de retos a resolver por parte del estudiante. Eso es todo con respecto a nuestra exposición. Muchísimas gracias.